When marimba rhythms start to play. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Ser Mundano. Iniciamos nuestro programa, obviamente, con toda la vorágine de las festividades correspondientes a fin de año. Vemos las tiendas repletas de gente comprando, viviendo ya los minutos previos a las fiestas, no solamente navideñas, sino también a las fiestas de fin de año. Es muy importante que a las 12 de la noche de la Navidad, como a las 12 de la noche también de las fiestas para recibir el año 2015, lo que pueda primar sea la unión familiar, lo que pueda primar sea el sentido de lo más importante que debe tener nuestra sociedad, la unión entre todos los peruanos, la unión entre todas las familias. No solamente es que estemos viviendo y atravesando una interesante, una superlativa etapa económica, no obstante que este año ya se está sintiendo los golpes un poco de la crisis que debemos vivir, lamentablemente, todos los peruanos a partir del año próximo. Había un aviso de 4 niñas de color rubio, su cabello y ojos claros, que generaron la protesta de tirios y troyanos en las redes sociales. Todo el mundo criticando cómo es posible que Saga Falabella promocione 4 niñas rubias cuando en los peruanos no somos eso, no nos sentimos representados por eso. Sin embargo, por la noche había un cierrapuertas en Saga Falabella, repletos todos los locales. Y le digo repletos todos los locales porque nosotros estuvimos ahí. Pero tratemos de medir en la real dimensión nuestra crítica y seamos consecuentes con él. Todo el mundo critica la inversión chilena, pero todo el mundo tiene su tarjeta de Saga y Ripley. Si en Gamarra no solamente se desarrollara un emporio comercial, sino una capacidad académica de pasar por un aula universitaria, de poder desarrollar un proyecto verdaderamente industrial, pues otro sería el cantar. Y no tuviéramos ni Ripley ni Saga, tuviéramos Gamarra, como es un poco la experiencia de Oisley que está renaciendo de las cenizas. Nos hace mucha falta a los peruanos valorar un poco más lo académico. Nos hace mucha falta a los peruanos tener autoridades que no solamente sean el rey y la papa, que bueno, y me saco el sombrero si tiene éxito por vender lo que cosecha nuestra tierra, lo decía nuestro amigo Raúl Canepa en un programa anterior. ¿Cuánto han avanzado los estadounidenses y cuánto hemos avanzado los peruanos en los últimos años desde nuestra independencia? Nos dividen de independencia a los Estados Unidos y al Perú no más de 40 años. Ellos llegaron a la luna y nosotros seguimos viviendo de lo que nos da la tierra. Sacamos papas de la tierra, las vendemos a Estados Unidos, las cortan, le ponen ley y nos la venden a nosotros. Sacamos el oro, que a veces nos cuesta, si no pregúntenle a Conga y a Cajamarca, se lo vendemos a Europa y ellos nos devuelven joyas. Habrá que cambiar el destino de los peruanos. Somos una generación quemada. Ojalá que lo hagan las próximas generaciones. Empezamos con Ser Mundano. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con un invitado que va a dar muchísimo que hablar por sus declaraciones. Víctor Raúl Canepa. Todo, creo yo, un gurú de lo que es el mensaje, no solamente motivacional, sino descriptivo de lo que es nuestra sociedad. Van a escucharlo, se van a sentir identificados con algunas cosas que él va a decir y creo yo que va a ser una entrevista que nos va no solamente a hacer reflexionar, sino nos va a llegar a sacar conclusiones de por qué estamos como estamos en nuestro país. Una pausa y volvemos con Canepa. When marimba rhythms start to play. La número 1, la más escuchada, forma parte de los miles de oyentes. Radio La Luz, 1080 AM, llegando a todo el Perú, vía satélite y al mundo en www.radiolaluz.com. Radio La Luz, 1080 AM, la señal que te bendice. ¿Qué tienen en común Penélope, Lutiers, Pacino y el Nene? Descúbralo en Ser Mundano. Somos el programa de menor sintonía en la televisión peruana por nuestros contenidos. ¿Qué nos van a ver? Ser Mundano, de lunes a viernes, 8 de la mañana. When marimba rhythms start to play, dance with
Continuamos en Ser Mundano. El invitado del programa de hoy fue entrevistado por nosotros para el suplemento Perú Reporte del Diario Expreso que sale este domingo. Y la verdad que nos causó una grata impresión saber que en el Perú hay gente valiosa, hay gente que verdaderamente su mensaje debería de llegar de manera masiva a todos los medios de comunicación. Más de una vez he dicho que veo con ingrata sorpresa cómo la mayoría de la tecnología televisiva, el mensaje en grandes emporios comunicacionales televisivos, puede llevar a todo el Perú tanta basura, tanto trabajo de alcantarilla, y cuando hay mensajes valiosos, pues esto duerme el sueño de los justos. Me sorprendió la visión que tiene de la vida, me sorprendió muchísimo su capacidad inventiva en beneficio no solamente a nivel empresarial, sino en beneficio del desarrollo de la tecnología en el Perú. La imagen que tiene en Europa, en Taiwán, producto de su creatividad inventiva y de su trabajo indesmayable durante muchos años como un peruano exitoso. Raúl Canepa está esta mañana con nosotros aquí en Ser Mundano y le damos la más cordial bienvenida. Raúl, bienvenido a Ser Mundano, muy buenos días. Muchas gracias por tenerme acá y por todo lo expresado. Lo primero, Raúl, tú sacas un libro producto de tus experiencias. Sí. En este libro refleja un poco no solamente la clave del éxito, sino la capacidad de poder, sin necesidad de que haya alguien diciendo, ven, yo te voy a ayudar, sube conmigo, yo voy a ser tu padrino. Superando los escollos y las adversidades, tú eres una persona de éxito. ¿Cómo empieza todo? Bueno, empieza como el libro dice, en su título bien claro, dice cómo ser quienes verdaderamente somos. A mí me preocupa cuando se trata de que la gente sea lo que la sociedad quiere que seamos. Entonces ahí entramos en un conflicto, porque si yo nací para ser, digamos, un geranio, no me pueden obligar a que sea un eucalipto, pues entonces vamos a tener un grave problema. Y eso es lo que sucede en nuestra sociedad. Por esa razón es que todos nuestros taxistas son titulados, saben mucho y tienen muchos conocimientos, pero no saben qué hacer con lo que saben. ¿Por qué razón? Porque eso, lo que han recibido a manera de educación, no se llama educación. Está dentro del contexto de la palabra educación, pero eso corresponde a lo propiamente, hablando en buen castellano, porque castellano es amplio. Eso se llama instrucción. ¿Ya? Porque meter conocimientos en una persona no es educarla, es instruirla. Sacar de la persona sus talentos, cualidades, virtudes, aptitudes, facultades, eso es educar. Tú durante muchos años has recorrido el Perú llevando tu mensaje con charlas que benefician mucho a los jóvenes. ¿Qué es lo que te piden o qué es lo que más te dicen cuando desarrollas tú tus charlas motivacionales, tus conferencias, tus foros? ¿Qué es lo que más la gente te pide? Bueno, primero que antes hacía una encuesta y después he tenido que dejar de hacerlas porque prácticamente eran todas reproducción de lo mismo. La eterna pregunta, ¿por qué no las autoridades no se dedican a hacer estas charlas? ¿Por qué, si esto es tan importante, no se hace? ¿Por qué nos obligan a hacer cosas que no nos gustan cuando hay cosas como esta que sí nos gustan? ¿Y bueno, por qué? ¿Por qué? Sencillamente porque la autoridad no puede aceptar que esté equivocada, porque eso lo vuelve anacrónico. Eso le hace hacer lo que está muy de moda, poner un paso al costado. Y entonces, como él no puede, y es un sofista, definitivamente él dice, la única verdad es la mía, y tiene que persistir en el tiempo, porque de no ser así, entonces yo ya no sirvo para nada. Entonces yo sigo reclamando mi protagonismo, válido o no, pero lo mantengo vigente. Y nuestras autoridades, Raúl, están cada vez más equivocadas. Bueno, él es bastante generoso cuando hablas de autoridad, en realidad, porque no sería el término apropiado para mí, ¿no? Porque yo, en todo caso, si la palabra dices autoridad partiendo porque todos tienen automóvil, ahí sí. Pero digamos, porque tengan muchos la facultad o el alcance para desempeñar el cargo o la función de autoridad, ahí deja mucho que desear. Por eso es que el castellano es una lengua viva, pues necesita una palabra para ese espacio que todavía está esperando. ¿Qué es lo que más necesitan los jóvenes en este momento en lo que es el tema de mensaje?
perdón, hay mucha pobreza de contenido en los canales de televisión. No se lee, los jóvenes de hoy no leen. Y ante esto se suma que no tienen imágenes a seguir y que las imágenes a seguir son patéticas, son terribles. ¿Qué es lo que necesitarían? ¿Cuáles serían los canales para que las nuevas generaciones, hoy que están casi ajusticiadas por una ley, puedan cambiar el curso de su destino, su camino? Primero que nada, el joven no le enseñamos a ser libre, no les permitimos ser libres. Nosotros los domesticamos, por llamarlo de alguna manera, porque desde que vienen al mundo los programamos, los asociamos con estereotipos, de manera tal de que él comience a perder su identidad y comience, incentivado por las autoridades, entre comillas, a que llegue a tener una gran personalidad. Y entonces pierde su identidad la persona por su personalidad. Eso de personalidad, te escuché un término brillante cuando alguien te dijo: Raúl, tú tienes una gran personalidad. No, pues es un insulto para mí. Quiero que me repitas, por favor, para los televidentes, ¿por qué es un insulto tener una gran personalidad? Porque personalidad es perder mi identidad para reemplazarla con un disfraz, porque per es máscara y sona sonido, el sonido que sale detrás de la máscara, de la careta, de la envoltura, de la coraza, del disfraz. Dios mío, ¿por qué la sociedad tiene, o las personas tienen que disfrazarse para ser gratas para los demás? Y hoy hasta cuando se despiden te dicen cuídate, ¿no? Antes decían que te vaya bien, adiós. Así es. Hay demasiados miedos también en nuestra sociedad por una serie de factores que, claro, lamentablemente el tiempo no va a ser suficiente para poder explayarme en ese sentido, pero hay demasiados miedos imaginarios. Y entonces eso es paralizante, eso hace que el joven corra la menor cantidad de riesgos posibles para no equivocarse, porque apenas se equivoca será motivo de censura y de castigo. Pero el joven no tiene espacio para equivocarse. Acá nuestra sociedad exige, un niño bueno es aquel que sea obediente. Y yo digo que un niño obediente es un carnero. Un niño obediente es un niño sometido, que no usa su libertad y consecuentemente vive reprimido. Y cuando se llega a la mayoría de edad, se suelta. Y entonces, pues, ahí vienen las consecuencias. Recién se manifiesta su verdadera identidad. Entonces, lógico, eso tiene formas de pandillaje, de todas las medidas que toman los jóvenes para decir, por favor, comiencen ustedes a entendernos a nosotros, porque ya nos hemos cansado de vivir nosotros entendiéndonos a ustedes, y no podemos conciliar. Entonces, si ustedes tuvieran el valor de cuestionarse y decirse, no estaré equivocado yo, y comenzar a cambiar, por eso es que Gandhi ya lo decía, seamos el cambio que deseamos que suceda en el mundo. Y el Dalai Lama sencillamente también añade y dice, si queremos cambiar al mundo, debemos comenzar por cambiarnos a nosotros mismos. Todo eso pareciera que son palabras ociosas, que solamente sirven como una retórica, para demostrar mucha sapiencia, pero que al fin y al cabo no se aplica. Entonces se sigue con más de lo mismo. Y entonces mientras nosotros tenemos una diferencia, creo que de vida republicana con Estados Unidos está mandando cohetes a la Luna y nosotros seguimos en la Luna. Y seguimos en la Luna porque nunca se invirtió en educación, solamente por eso hay parte... Hay muchos factores. Primero que nada, y yo me canso de decir lo que ya lo dijo el premio Nobel Bernard Shaw, dejé de educarme cuando fui al colegio. Educación es una tarea, es una tarea casi irrealizable, y de manera especial para los maestros. ¿Por qué razón? Porque si tú eres padre, lo debes de saber. Educar a un hijo es tarea difícil. 2 hijos, titánica. Y yo no entiendo de dónde nace la idea. Eso es un sueño de opio. El pedirle a los profesores, a los maestros, que eduquen a 40 alumnos y luego a la siguiente aula a 40 alumnos. Eso se llama instruir al alumno. Entonces, ¿por qué? Educar es otra cosa, es hacer germinar la semilla que traemos dentro en lo que habremos de convertirnos, que tiene que ver con nuestros talentos, cualidades, virtudes, aptitudes, facultades y defectos. Eso no tiene nada que ver con las matemáticas, con la física, con la química. Si las autoridades no entienden eso, no permite que el joven manifieste lo que él quiere manifestar, sino simplemente repita como una grabadora lo que el profesor le enseña. Y
muchos se vanaglorian de ser unos grandes intelectuales, y ser un gran intelectual es una base de datos amplia. Y el joven necesita ser no intelectual, sino inteligente. Y el inteligente tiene respuestas frescas, al aquí y a la hora. El intelectual responde siempre en función al contenido que le han puesto la sociedad en la mente a manera de verdades. Y pues muchas de ellas son falsedades absolutas y que el joven tiene que cumplirlas, porque si no, habrá de vérselas con la ley. Lamentablemente acá todo está estipulado, existe el catecismo, los 10 mandamientos, códigos de todo tipo. Y aquel que saque el pie de ese peldaño, de ese cuadrado, sencillamente será castigado. Raúl, ahora que hablamos de jóvenes, en el off the record, en Camerinos, me hiciste un paralelo de lo que un joven, a quién tiene que recurrir si está en una situación complicada anímicamente, y si producto de eso, quienes recurren a ellos cuando producto de esa situación a veces termina delinquiendo. Y quisiera que me repitas eso porque me pareció interesantísimo y muy valioso para quienes tenemos hijos adolescentes o jóvenes. Bueno, cuando tú me preguntaste por qué hacía las conferencias de motivación, primero te dije, modestia aparte, ¿no? Yo hace 28 años que hago estas conferencias con los jóvenes, y con una pequeña, gran diferencia con los que hacen autoayuda, porque claro, es autoayuda porque se ayudan ellos, pero no ayudan a los jóvenes que los escuchan. ¿Por qué? Porque esto es un negocio. En el caso mío no. Yo nunca he cobrado un sol por una conferencia y 28 años en toda la República. Y me he encontrado, digamos, con raúles que clamorosamente necesitan una palabra de consuelo. Se sienten a veces desamparados, desolados, olvidados, ignorados, tristes, que inclusive eso hace que muchos de ellos atenten hasta con su propia vida. Por esa razón, tanto éxito de la heroína. ¿Por qué? Porque es una forma de abstraerse de este mundo en el cual están hartos de participar porque no les resulta de su agrado. Cuando el joven llega al borde del abismo y quiere terminar con este episodio que se llama vida, ojo que en el Perú tenemos un récord muy alto. Preocupante. Pero que nos preocupa a unos cuantos, porque al resto lo citan como una preocupación, que es diferente, ¿eh? Porque preocuparse es buscar una solución, y yo no la veo. Sí. Yo lo que veo es que se hacen muchas cárceles, más bien para meter a todos esos jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando el joven tiene problemas, no tiene donde quién acudir. Tiene que acudir, me dirán, bueno, puede ir donde un psicólogo. No puede, porque no tiene plata. Donde un psiquiatra, menos. Y para medicamentos tampoco tiene plata, pues. Entonces, ¿dónde quién va? ¿Donde la mamá? No, porque la mamá ya hace rato que lo viene ayudando y por ahí también está el problema. Entonces, ¿dónde quién puede ir? Papá está ocupado en el trabajo. Los sacerdotes, realmente, el apacentar corderos, yo creo que ya no hay suficientes sacerdotes para esta misión. Las otras iglesias ayudan un poco, pero la tarea exige más fuerza. Entonces, nos ponemos en una posición cómoda, ¿no? Y decimos, la juventud está perdida. Y yo digo, ¿y qué hay de aquella otra sentencia que dice la juventud? Los hijos son el reflejo de los padres. Y Descartes decía, educad a los niños para que no castiguéis a los hombres. Exacto. Si lo dijo Descartes hace tanto tiempo, ¿por qué seguimos haciendo cárceles? Y seguimos con policías, guachimanes, serenazgos, para controlar a esa masa humana que quiere manifestarse, pero como ha vivido reprimida, no puede. Y cuando lo hace delinquiendo, o si no, quitándose la vida. Detrás de un delincuente, antes de serlo. Antes de ser delincuente habría que ayudarlo, asistirlo. Pero pregunto, ¿a dónde puede ir una persona que está en una situación de quererse quitar la vida? ¿A dónde? No hay una institución. Tenemos ministerios de todo tipo, pero no hay un ministerio, no hay nadie que se ocupe del joven. Y en muchos casos ese es el inicio de un delincuente. Por supuesto, pero eso no se quiere entender. Entonces más bien se hacen cárceles para meterlos luego. En eso somos expertos, para castigar y para prever. ¿Por qué razón no entendimos, por favor, la ley de Einstein, que tanto lo citamos también, la ley de la casuística? No hay efecto sin causa. ¿Por qué no buscamos la causa? ¿Por qué atacamos siempre el efecto?
¿Por qué estamos erradicando la cocaína? ¿Por qué estamos erradicando los cocales? Eso es erradicar el efecto. El joven necesita drogarse por alguna razón. Si la autoridad quiere buscar una solución a ese problema, debe preocuparse qué hace que el joven tenga necesidad de drogarse. Entonces, ese es ir a buscar la causa. Y cuando hayamos encontrado la solución a ese problema, el efecto, o sea, el uso de estupefacientes, ya no será necesario, como sucede en las personas de nuestra época. Pero, lamentablemente, de eso no se ocupan. Están atacando el efecto. ¿Y cuál es la causa? Entonces, el joven utiliza muchos medios. Uno de ellos, por ejemplo, en lo cual mucha gente ahora, hoy día, ojalá que no me pase nada cuando salga en la calle, ¿no? En las plazas de armas, en la plaza mayor, en la plaza, digamos, que es en honor a la patria, por eso ahí está la catedral y el Palacio de Gobierno y todo, esas plazas, que son las plazas que le llamamos las plazas de armas, es un lugar sagrado de la patria, por eso no hay ningún monumento a nadie, sino una pileta, aunque en Ayacucho hay una de Sucre y en Pisco hay otra. Pero acá no hay un monumento, en ¿no? San Martín. Bueno, no debe haber monumento, no debe. El monumento es a la patria, y esa es la pileta. Pero en ese lugar sagrado de la patria, las autoridades hacen eventos donde concursan los productores de un elemento que le llamamos, que es, si lo contrastamos, semejamos con la bandera peruana. ¿Producto bandera? Producto bandera, el pisco. Y el pisco es una bebida que es equivalente casi a la droga, porque es lo que se llama una Bebida espirituosa. bebida espirituosa, tan dañina como la droga, y que a los mejores productores de ella los premian con medallas de oro, de plata y todo, y acá en todos los lugares y premian eso. Y los jóvenes miran que los adultos se alcoholizan para supuestamente sentirse bien. Eso es educación, pues, señores. Y para celebrar las fiestas patrias. Exactamente. Que no tiene absolutamente nada que ver, es algo en lo cual coincidimos y que siempre hemos Entonces yo sostenido. digo, eso es educación. ¿Y dónde entran las matemáticas? Acá no entran matemáticas, señores. ¿Cómo es tu comportamiento? A eso habrá de semejarse el nuevo joven, el nuevo ciudadano. Nosotros somos la pauta. Tenemos que tener el coraje de cuestionarnos y comenzar a cambiar nosotros. Basta de estar viendo dispositivos, estar dando leyes, estando castigando. No, no es castigar. ¿Cómo actúas tú? Tu hijo y la sociedad serán reflejo de ti. Y si eres autoridad, tienes más compromiso. Pero cuando la autoridad, por ejemplo, un médico, postula para alcalde, está transgrediendo, se vuelve un tránsfuga de su profesión y está demostrando que las profesiones son llaves maestras para ocupar cargos que se le ocurran sencillamente porque tienen un título. Cuidado, que a veces que el título no es tan grande como para tapar el árbol de las orejas. Es muy cierto. Raúl, yo te agradezco muchísimo tu participación acá porque creo que es muy importante que a través de la página web, a través de Canal 49, Señal Abierta, a través de las redes sociales donde vamos a colgar algunos bytes de lo que estás diciendo y como no, en la entrevista que saldrá este domingo en el suplemento del Diario Expreso, creo que hay muchas cosas importantes que los jóvenes y en sí los peruanos deben saber. Y una vez más, te agradezco y espero que muy pronto pues podamos tenerte una vez más acá, que estas conversaciones siempre van a ser muy valiosas. Encantado. Yo lo que quiero no es una confrontación, sino una suma de fuerzas, que nos pongamos de acuerdo, jóvenes y adultos, y conversemos y dialoguemos y encontremos una solución. Porque la situación lo amerita. Esto es demasiado serio para seguir con cantos de sirenas. Muchas gracias por tu presencia aquí en Ser Mundano. Gracias. Ha sido muy gentil. Nosotros vamos a una pausa y seguimos. Permiso. When marimba rhythms start to play. La número 1, la más escuchada, forma parte de los miles de oyentes. Radio La Luz, 1080 AM, llegando a todo el Perú, vía satélite y al mundo en www.radiolaluz.com. Radio La Luz, 1080 AM, la señal que te bendice. Que
¿Qué tienen en común Penélope, Lutiers, Pacino y el nene? Descúbralo en Ser Mundano. Somos el programa de menor sintonía en la televisión peruana por nuestros contenidos. ¿Qué nos van a ver? Ser Mundano, de lunes a viernes, 8 de la mañana.